Buenos días, tardes o noches, depende de que nos vea. Somos Faith Orthodox Baptist Church, compartiendo con usted la palabra de Dios. Miércoles, ¿qué, mija? Octubre 4. Octubre 4. Compartimos la palabra de Dios, la Biblia. Es un estudio, una enseñanza acerca de qué dice la Biblia. Información. ¿Para quién? Para todos. Crea o no lo crea, es información. ¿Qué dice la Biblia? No qué dice el pastor, o qué dice el maestro, qué dice alguien más. No, qué dice la Biblia. Para nosotros, la palabra de Dios, la verdad absoluta. ¿Acerca de qué? De la salvación de nuestra alma. ¿De qué se trata? De la salvación del alma de toda la humanidad. ¿La quieres? Bien, ¿no? Es lo que compartimos. No es a fuerza, simple y sencillamente es una enseñanza de información. ¿La quieres? Adelante, ¿no? Está en su derecho. Respetamos cualquier creencia, cualquier religión, aunque no estamos de acuerdo, pero respetamos. Así también, pues pedimos lo mismo, simple y sencillamente. He oído otras cosas que no son de acuerdo a lo espiritual. Abran la mente, no sean fanáticos, no es lo mismo. Para allá y para acá, hay que abrir la mente y no ser fanáticos de una sola cosa y querer que todos entendamos una cosa de la misma manera. ¿Qué es la Biblia? Para mí, para los cristianos, la palabra de Dios. ¿De qué se trata? De la misericordia del Padre, del Creador, del Todopoderoso, que envió a su Hijo con un propósito, ¿verdad? Y vamos a seguir viendo, vamos a ver la epístola de San Pedro, la primera epístola de San Pedro, capítulo 4. Vamos a ver del 4 al, ¿qué diga? Que lo tengo aquí, déjame ver. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 al 5. Nada más 5 versículos. Es una enseñanza con 11 versículos, pero vamos a ver 5 y luego le damos continuación para cerrar ese título. Aquí en las Américas dice, ¿cómo quiere Dios que vivamos? En las Américas, en la Reina Valera, ¿cómo el título del encabezado? Vivir según la voluntad de Dios. Vivir según la voluntad de Dios. ¿Cómo quiere Dios que vivamos? ¿Verdad? Esos son los títulos que tiene la Biblia. Obviamente nosotros le ponemos otro título con referencia a lo mismo, de qué se trata, repito, la palabra de Dios. Perdón, déjeme acomodar esto nada más. ¿De qué se trata la palabra de Dios? Repito, de la salvación del alma. No es nada terrenal, aunque tiene repercusión terrenal mientras vivamos en este mundo. Repito, no es a fuerzas, es una enseñanza, la quiere, no la quiere, está en su pleno derecho a tomar su decisión. Pero como comenté hace rato, abramos nuestra mente, no nomás para una cosa, sino para todo lo que es concernente al alma, a la vida eterna, al bienestar de la humanidad. Ese es un punto que yo quería comentar con ustedes. ¿Cómo quiere Dios que vivamos? A pedir a ver si que nos lea los 5 versículos en Primera de Pedro, capítulo 1, en capítulo 4, del 1 al 5. Dice la palabra de Dios, pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también estad armados del mismo pensamiento, que el que ha padecido en la carne cesó de pecado, para que ya el tiempo que queda en carne viva, no a las concupiscencias de los hombres, sino a la voluntad de Dios, porque nos debe bastar que en el tiempo pasado de nuestra vida hayamos hecho la voluntad de los gentiles, cuando conversábamos en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en glotonerías, en banquetes y en abominables idolatrías, en lo cual les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, ultrajándoos, los cuales darán cuenta al que está aparejado para juzgar a los vivos y a los muertos. Amén. Hasta ahí. Vamos a pedirle a ver si también que ponga la palabra de Dios en sus manos y ahora, por favor, Bessie. Oremos, Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado, Señor, gracias por el cuidado de este día, Señor.
Padre, en esta tarde venimos ante ti, Señor, a ponerte primeramente esta predicación en tus manos, Señor. Tú eres el que usa, unge y guía al que está predicando, Señor. Igualmente a cada pastor, misionero, evangelista, maestro que anda predicando alrededor del mundo tu palabra, Señor. También te pedimos por cada oyente, Señor, que tú prepares los corazones de cada uno de nosotros, Señor, el entendimiento de cada uno de nosotros también, Señor. Y pues, Padre, ayúdanos a entender lo que quieres de nosotros, Señor. Padre, también venimos ante ti a ponerte las peticiones de cada persona en tus manos, Señor, sean angustias, anhelos, deseos, tribulaciones, enfermedades, pérdidas, necesidades, todo te lo ponemos en tus manos, Señor, que tú eres el que guía, guarda, cuida, unge, el que consuela, el que cura. Y pues, Padre, que todo sea bajo la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues también te seguimos pidiendo por cada persona alrededor del mundo, Señor, por cada líder de familia, líder de gobierno y líder de iglesia, Señor. Te los ponemos todos en tus manos, Señor, y pues, Padre, tú sabes los deseos de cada uno, Señor, y poderoso, que se ha hecho la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Perdona nuestros pecados. Amén. Amén. Vamos a ver cómo nos la presenta la Biblia en las Américas, Biblia de estudio. Usamos, repito, la Biblia Reina Valera, versión antigua, de base para la predicación, pero tenemos Biblias de estudio y varios tipos de Biblias. Está la Thompson, está la Scofield, tenemos varias Biblias, pero escogí las Américas para traer una segunda lectura porque se acerca más al griego, ¿verdad? Que es lo que está escrito, ah, el idioma original en que está escrito, la palabra de Dios. Vamos a ver cómo nos la presenta el capítulo 4 de Primera de Pedro, del 1 al 5, en la versión Las Américas. Dice, por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito. Pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. El 2. Para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. El 3. Porque el tiempo ya pasado os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidades, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces abominables y idolatrías. 4. Y en todo esto se sorprende de que no corráis con ellos en el mismo desenfreno, de desilusión, y os ultrajan. 5. Y cerramos. Pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Es algo que tenemos que entender. Volvemos nuevamente las epístolas a traer el sufrimiento de quién, de Cristo en la cruz, que muchas de las veces lo vemos como, sí, murió por nosotros, sí, Él es el Hijo de Dios, pero murió, sin tomar en cuenta el lado humano, que como un ser humano sufrió, le dolió, sufrió ese tormento de estar clavado en la cruz sin pecado, sin culpa, sin que él haya engañado a nadie, por el puro propósito de obedecer al Padre para presentarse como sacrificio. ¿Por quién? Por toda la humanidad, para que el ser humano tenga o tuviera o tengamos esa opción de vida eterna en Cristo Jesús. Ciertamente vino y padeció, por eso dice el versículo que leímos primero de Pedro, capítulo, no lo tengo en el 4, como siempre, capítulo 4, dice el versículo 1 del capítulo 4, pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, como ser humano, ¿verdad? Vosotros también está armados del mismo pensamiento, que el que ha padecido en la carne cesó de pecado. El que ha padecido en la carne cesó de pecado. Ahí en Filipenses 2:5, ¿qué es lo que nos recomienda por medio de Pablo la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya, gracias, haya pues
en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Si ya nosotros entendimos que en Cristo Jesús está la salvación de nuestra alma como cristianos, que vino con el propósito de darle la oportunidad a toda la humanidad de llegar al reino celestial, la decisión de tomar la opción de la vida eterna está en cada persona. Dios no cierra su reino celestial y tú no entras porque eres esto, pero Dios no hace excepción de personas. Vemos ahí en Tito 2:12 que nos dice. Dice la palabra de Dios, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada y justa y piamente. Amén. Créeme, piamente, santamente. Repito, ¿qué es la palabra santo? Vive piamente, no impía. Piamente, santamente. ¿Por qué? Porque aquel que reconocemos como el Hijo de Dios pagó un precio y se requiere que si somos verdaderos creyentes y nos hemos dispuesto a que nos expliquen qué es el camino de la salvación, cómo se obtiene la salvación de nuestra alma, entonces nos da la capacidad de entender cuando nos disponemos de que Cristo vino y pagó por nosotros, por nuestros pecados. Por eso dice el versículo 1 del capítulo 4 de Primera de Pedro, pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, o sea, humanamente. Vosotros también está armados del mismo pensamiento, el que ha padecido en la carne, eso de pecado. El que ha renunciado, no que ya usted ya se murió, no. Tomó conciencia, está consciente que la carne, el cuerpo, nos lleva a los excesos, porque el cuerpo es lo que utiliza, la carne es lo que utiliza el enemigo para tirarnos de enfrente del camino. ¿Para qué? Para que pequemos por medio de él. Pero ¿qué es lo que? Ya está preparado todo, ya está preparado todo. Dios de antemano envió a su Hijo con ese propósito de que preparara todo. Si nosotros leemos qué dice Romanos 6, del 1 al 7, mija, Romanos capítulo 6, versículo del 1 al 7. Dice la palabra de Dios, pues ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, porque si fuimos plantados juntamente en Él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con Él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. A fin de que no sirvamos más al pecado. Pero es toda una secuencia por el resultado en la vida de cada persona por el conocimiento y la disposición de querer entender qué es lo que vino a hacer Cristo al subir al madero. No subió porque le dio la gana, no subió nada más porque quiso, obviamente que lo hizo por obediencia para poder darle, repito, a la humanidad la oportunidad de llegar al cielo. Porque ¿quién lo mandó? El Padre lo mandó. Aquí quiere decir, fue obediente. Dice por ahí en Filipenses 2, no recuerdo, y tuvo muerte y muerte de cruz. ¿Por qué? Porque no más que él quería, no. El propósito es para que este cuerpo de nosotros, por fe, no que ya está muerto, por fe está muerto a las cosas del mundo, al pecado, a todo aquello que hemos visto que trae esas consecuencias. Pues es que no, ya este cuerpo ya es el pecado y está muerto, sepultado juntamente con Cristo. Pero Cristo no se quedó muerto, resucitó y tiene su cuerpo, ya no es el mismo cuerpo. O sea, ya no tiene las mismas cualidades que tenía cuando era un cuerpo humano. Ahora es un cuerpo celestial glorificado. Y ese mismo cuerpo, cuando el creyente venga a ser levantado con la iglesia, se le va a ser dado a cada creyente
un cuerpo similar al del Señor. Pero ¿cómo vamos a saber que podemos encontrar o nos pueden enseñar el camino si no nos disponemos? O muchas de las veces aquellas personas que están dirigiendo espiritualmente no enseñan, no disipulan a las personas en el que por qué eres salvo, nada más porque dijiste que crees en Cristo. Yo creo que ya hemos hablado mucho de ese tema. No nomás hay que creer en Cristo, hay que creerle a Cristo. No nomás hay que creer en Dios, hay que creerle a Dios. Porque es muy fácil decir, yo soy cristiano, ¿sí? Entonces ya estás muerto al pecado. Espiritualmente, en la esperanza, estamos muertos al pecado. No en nuestras fuerzas. Porque si nosotros nos basamos en nosotros a querer soportar la carne, no podemos. Por eso dice ahí en Filipenses 4:13, todo lo puede en Cristo que me fortalece. En la fortaleza de Cristo todo es posible. Todo lo que el Padre requiere que el ser humano tenga. Por eso es que dice, ¿por qué tenemos nada más decir ya soy cristiano? No. Dice que somos, dice el 3 de Romanos 6:3, que no sabéis que todos los que somos bautizados en su muerte, ¿verdad? ¿De quién? Somos bautizados en Cristo Jesús, ¿verdad? Así lo dice. Si me lo lees, por favor, porque creo que lo tengo bien. Dice la palabra de Dios, ¿o no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Somos bautizados en su muerte. Y si somos bautizados en su muerte, gracias a Dios. ¿Por qué somos bautizados en su muerte? Porque también fuimos sepultados juntamente con Él. ¿Cuál es el propósito del bautismo por inmersión? Obviamente que al sumergir esa semejanza a la muerte de Cristo, al levantar el agua es que resurrección de Cristo. Esa semejanza es la esperanza firme ya del creyente, de aquella persona que se le enseñó cuál es el camino a seguir o cuál es la manera a seguir a tener a Cristo como nuestro único vasto salvador. Porque realmente nosotros no podemos soportar las tentaciones, en nosotros no podemos resistir al enemigo, pero en el poder del Padre, en el poder del Espíritu Santo, en el poder de Cristo, por eso todo lo puede en Cristo que me fortalece. Hay un versículo ahí en Romanos 8 que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas, ¿cómo lo presenta? Romanos 8:28 dice la palabra de Dios, y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Gracias, amigo. Es a saber a los que con propósito son llamados, aquellos que obedecieron, no que Dios selecciona quién sí va a ser salvo y quién no, es decisión, porque si nosotros recurrimos a la Biblia y vamos a Juan 13, y hay más versículos que nos dicen que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, no dice, lo prestó, dice, ha dado su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida. Toda persona, todo ser humano que ha sido enseñado, que ha sido llevado, que ha sido sumergido en el agua del bautismo y no ha entendido porque no se discipuló, porque no se le enseñó el camino que debe de seguir para ser bautizado, es primeramente entender y que haya un arrepentimiento genuino en la persona, para que ese simbolismo del bautismo sea efectivo en la persona. De otra manera, nomás son remojados en el agua. Si no han entendido nomás por emociones, sentimientos, no hay nada. Muchas de las veces es que este pastor, bueno, la cosa es que se habla claro. No es por criticar a nadie, por insultar a nadie, simplemente aclarar, que quede claro, para que se entienda. Aquí no estamos lucrando con nada. Simple y sencillamente estamos comunicando, compartiendo lo que la Biblia dice. Que dice, los que somos bautizados, pero antes de ser bautizados tenemos que creer y creerle al Padre y al Hijo. De que solamente en Él está el camino al cielo. Juan 14:6. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. ¿Quién lo dijo? Jesucristo. Que otro líder espiritual que haya muerto ya y que no esté aquí en la tierra puede decir eso. No, ninguno. Más que Cristo lo confirma. ¿Cuál es el propósito? De que entendamos que si Dios nos dice, mira, haz esto así, así, y obedecemos, eso que tenemos la disposición,
y hemos entendido que la carne, pues sí, la necesitamos para vivir este cuerpo, sí, pero este cuerpo un día va a quedar aquí, y el que va a dar cuentas es el alma. Por eso somos bautizados en la muerte de Cristo y somos sepultados juntamente con Él. Cuando Cristo resucitó, todos resucitamos. ¿Cuáles todos? Todos los creyentes. ¿En quién? Al Padre, al que le cree al Padre, que envió a su Hijo para que Él fuera el primogénito, dice algún versículo, entre muchos hermanos. Cada creyente tenemos esa esperanza, esa seguridad de que un día estaremos delante del Señor y dice la palabra de Dios, le veremos tal cual es. Pero ¿qué es lo que se necesita? Que entendamos, que tengamos esa seguridad. Muchas veces que no me gusta cómo predica ese pastor o ese predicador, lo importante es la información que se te está dando o que estás recibiendo es genuina de la Biblia. Es verdad, te dispones a abrir tu mente para entender que Dios lo único que quiere es el beneficio para ti, para tu alma, para los tuyos. ¿Por qué? Porque ya vimos que es lo que dice la palabra de Dios. Dice el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, en una vida nueva. ¿Por qué? Porque estamos siendo formados, Romanos 8, 28, 20, 29. ¿Cómo dice? Dice la palabra de Dios, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Para el que sea el primogénito, gracias, entre muchos hermanos. Fíjense los versículos de Romanos 6, el 6:5, porque fuimos plantados o sepultados, enterrados juntamente. Fue crucificado con Él para que el cuerpo de pecado sea deshecho. ¿Qué fue crucificado? En la carne de nosotros. ¿Por qué? Por fe. Para que la muerte, como dice, a fin de que no sirvamos al pecado. Porque hay una convicción, una seguridad. ¿Y qué es lo que pasa? Dios nos da la fuerza, la fortaleza, el entendimiento para poder pasar las tentaciones. Y no sabemos, el Padre nuestro, líbranos de tentación y de todo mal. ¿Quién es el que está capacitado para librarnos, para soportarnos? El Señor, el Padre mismo, Dios mismo, su Espíritu Santo. Pues si lo queremos, pues dice el 7, porque el que es muerto, justificado es del pecado. Dice Romanos 5:1. Dice la palabra de Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que ya estamos justificados, pero ¿qué necesitamos? Es que yo nomás leo la Biblia y ya no. Tiene que haber un resultado en nuestro corazón. En este no, este es un músculo, este en entendimiento, conocimiento, decisión verdadera, es decir, yo entiendo lo que la palabra de Dios dice, entiendo, es que la Biblia se cuelgan tanto de la palabra de Dios para verse importantes, escritores y de todo, no les alcanza la mente para otras cosas más que colgarse de las cosas del Señor, de Dios mismo, para poder tener venta de libros o venta de videos o lo que sea, para verme yo importante. Dios no irá a castigar esto. No hay temor de Dios. Dice Colosenses 3 al 5. 3 al 5, perdón. Colosenses 3 al 5. Dice la palabra de Dios, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amortiguad pues vuestros miembros que están sobre la tierra, fornicación, inmundicia, malicia, mala concupiscencias y avaricia, que es idolatría. ¿Qué es idolatría? Vemos entonces que nos habla bien claro la palabra de Dios. Por como muertos sois. ¿Por qué somos muertos? En Cristo Jesús somos muertos. ¿Para qué? Al pecado. Si nosotros leemos Romanos 8, 36 y 37. Dice la palabra de Dios, como está escrito,
Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Amén. Antes, en todas estas cosas, hacemos más que vencer por aquel que ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que si no hay quien nos explique la Biblia, si no hay quien no hay quien se disponga, puede haber algunos bien interesados en querer saber, pero no hay quien la explique, o hay quien la explique, pero no hay ningún interesado. Es que quiero risa, quiero gozo, es que eso no es divertido. No, no se trata de diversión, se trata de la vida eterna, se trata del alma del creyente, ¿verdad? Entonces, qué es lo que debemos? Dice el 5 ahí en Colosenses 3:5. Amortiguad, como amortiguados soportar vuestros miembros que están sobre la tierra, nuestro cuerpo. Y luego nos da una lista: fornicación, inmundicia, molicia, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría. No es una lista completa, pero Cristo nos abre la puerta, nos prepara el camino, habla al corazón de cada creyente por medio de su Espíritu Santo, pero le hacemos caso. Déjeme decirle que Dios no obliga a nadie. Por eso en la palabra de Dios hay varios versículos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque la palabra de Dios está constantemente predicada. Estamos viendo los cambios en este mundo. Estamos viendo la situación de la humanidad. Ah, no, es que, y andamos buscando aquí abajo cuando la vida eterna está allá arriba. Andamos viendo a ver qué más riqueza hacemos. No que no debamos trabajar, no que no debamos buscar cómodos, sino que no hagamos de la riqueza nuestro Dios, que no hagamos de nosotros mismos nuestro Dios, que no hagamos de otras cosas que no sean, se van a quedar aquí. Déjeme decirle que en este mundo nadie tiene nada, todo es prestado, aún hasta los hijos, aún hasta los padres, porque todo un día termina, todo un día acaba. Pero Cristo ya vino a este mundo con un propósito fijo, firme, seguro de que el Padre lo envió a eso. ¿Qué vino a hacer? A dar salvación. ¿Qué dice 1 Pedro 3:18? Por favor. Dice la palabra de Dios, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificado en espíritu. Vivificados en el espíritu. Muertos en la carne, gracias a mí. Y vivificados en el espíritu. Vivificados, vivos por el Espíritu Santo de Dios. Es que no me aguanto en mi carne. Es que no te dispones. Es que no quieres. Esas envidias, esos celos, esos rencores, ahí están. No los dejas ir, suéltalos. En Cristo Jesús todo se puede porque el Padre lo envió a hacer el soporte para todo ser humano, para que tenga el poder de hacer las cosas. ¿Tiene poder el Espíritu Santo? Sí. ¿Y dónde mora el Espíritu Santo? Dentro de cada creyente. ¿Quieres el Espíritu Santo? Acepta a Cristo en tu corazón, pero genuinamente se necesita ser muy valiente, como le dijo el Padre a Josué, ahí en Josué 1:8, ¿qué le dijo? Dice la palabra de Dios, el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y el que sigue esfuerzo, que valiente. Dice la palabra de Dios, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que fueres. Amén, 8 y 9, ¿verdad? Vemos ahí en Josué 1:8 y 9 nos da la base fundamental. Este libro de la ley. Pero ¿sabes qué? Esfuérzate y sé valiente. Gracias, mija. Y disculpen, no estoy enojado ni simplemente a mí me emociona, me apasiona predicar la palabra de Dios. Es algo maravilloso poder entender que Dios nos ama de esa gran manera, pero nos pide esfuérzate, sé valiente para reconocer tus maldades que hiciste y arrepiéntete, porque es el tiempo de salvación. Ahora es cuando la salvación está más cerca de la humanidad. El Señor viene pronto. Por eso, ¿qué es lo que debemos de ver? Por eso leímos ahí en 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una vez
¿Por los qué? ¿Por los pecados de quién? ¿De todo el justo? ¿Por los injustos? ¿Era injusto Jesucristo? En ninguna manera. Puro, santo y sin pecado. Para llevarnos a Dios siendo a la verdad muertos en la carne. No que ya nos morimos, pero vivificados en espíritu. El que anda en espíritu puede vencer a la carne. Pero mientras que dejemos que la carne nos domine, es que me quieren quitar el alcohol. ¿Sabe usted que la bebida alcohólica es peor que cualquier otra cosa? Pónenla, y no porque esté a favor de la droga, ni mucho menos. Simple y sencillamente son cosas más dañinas el alcohol. Caes en las garras del alcohol y te lleva a tocar fondo. Cuando ya te das cuenta, ya llegaste al fondo, tocas fondo, entonces te das cuenta de tu inútil vida. ¿Por qué lo digo? Porque yo anduve en eso también. Gracias a Dios un día el Padre se acordó de mí y me puso en mi corazón clamar a Él y decirle, solo tú me puedes sacar si realmente existes. Con ese atrevimiento me dirigí al Padre y un día tuvo misericordia de mí y me sacó de donde estaba, hundido, perdido. Y déjeme decirle una gran maravilla que hizo en mi vida, de un día para otro. No fue un proceso de meses, semanas, no. Se tardó en contestarme la oración 1 año y medio, pero cuando me la contestó bien clara. Y aquí estoy ahora. Porque tuve que dejar mi orgullo en un lado, dejar mi vanidad, dejarme de vanagloriarme yo solo y darle cabida, dejar de ser aparentar que yo soy muy valiente. No, dice el Señor, esfuérzate y sé valiente, reconoce los males que haces y arrepiéntete, porque tu alma es la que va a pagar en el tormento. Tu alma va a gozar con el Padre, pero depende de quién, para arriba o para abajo, depende del ser humano. Dios no quiere que nadie se pierda, pero el ser humano tiene su propia decisión, porque Dios no va a forzar a nadie. Dios no va a decir, tienes que hacerlo, no. ¿Quieres? Mira, este es lo que quiero para ti. Dice Gálatas 5:24. Dice la palabra de Dios, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus afectos y concupiscencias. Amén, porque los que son de Cristo han crucificado con quién, con Cristo, ¿qué? La carne, con sus ¿qué? Afectos y concupiscencias. Todo lo puede en Cristo y discúlpeme si les molesto que lo repita y lo voy a seguir repitiendo. No hay ningún otro poder, ni en el cielo ni en la tierra que pueda llevarnos al Padre más que en Cristo Jesús. Si no ponga atención bien lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Necesitamos creer en el Padre y creerle al Padre que envió a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Y luego vemos Juan 14:6, que dijo el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Lo tomamos en cuenta, pues cada quien. El versículo 2 de Primera de Pedro 4:2. Dice la palabra de Dios, para que ya el tiempo que queda en carne viva, no a las concupiscencias de los hombres, sino a la voluntad de Dios. Amén, gracias, amigo. Porque ya el tiempo que queda, para que ya el tiempo que queda en carne viva, no a las concupiscencias de los hombres, sino la voluntad de Dios. Qué tremendo. Si nosotros obedecemos los mandamientos de Dios, las peticiones de Dios que no son pesadas, pero ¿qué necesitamos? Dejar ese orgullo, dejar de estarnos resistiendo a no querer entender que solamente en Cristo. Es que son muy religiosos, es que son fanáticos, es que son hipócritas, es que son, diga lo que usted quiera, pero el único camino al cielo es Cristo, lo quiere. Lo único que estoy diciendo es lo que la Biblia dice, para poder estar seguros nosotros de que estamos en Cristo. Debemos decir, como dice Gálatas 2:20. Dice la palabra de Dios, con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí,
y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjese bien, gracias, amiga. ¿Cómo nos hace pensar la palabra de Dios por medio de Pablo, del Espíritu Santo? ¿Ah? ¿Qué dice? ¿Qué dijo Pablo? Con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado. ¿Ah? ¿Qué más dice? Y más no vivo, no más, y vivo no ya yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El sufrimiento de Cristo, en lo que padeció en la cruz, no lo tomamos en cuenta, repito, lo vemos y lo decimos como, sí, murió en la cruz, sí. No nos damos cuenta humanamente de ese gran sacrificio que hizo una persona humana por toda la humanidad. Nos cerramos y es que hay otros dioses, es que hay otros caminos, es que hay otras maneras. Ajá, para usted dice que no hay otro camino, solamente en Cristo está la salvación. Por eso ahí en Romanos 4:12 nos dice algo bien claro, ¿verdad? ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, y Padre de la circuncisión, no solamente a los que son de la circuncisión, mas también a los que siguen las pisadas de la fe que fue en nuestro padre Abraham antes de ser circuncisado. ¿Me da 4:12? Sí. No, me equivoqué yo. Hechos 4:12. Perdón. Bueno, se me revolvió tantito. Hechos 4:12 dice la palabra de Dios, y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los seres humanos en que se puede ser salvo. Nada más en Cristo. Y nada más. Romanos 6:11, ¿qué dicen? Dice la palabra de Dios, así también vosotros pensad que de cierto estáis muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, ¿verdad? Más muertos al pecado, ¿verdad? ¿Más qué dice? Más vivos a Dios. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí leímos en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios en Cristo Jesús. Y allá en Romanos 5:8, más Dios encarece su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y no nomás murió, resucitó también, ¿verdad? Eso ya es complemento mío. El versículo 3 de 4 de primera de Pedro, capítulo 4. Dice la palabra de Dios, porque nos debe bastar que en el tiempo pasado de nuestra vida hayamos hecho la voluntad de los gentiles, cuando conversábamos en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en glotonerías, en banquetes y en abominables idolatrías. Bien, y nos da una lista, gracias. Búscate qué dice Gálatas 5:20. Dice la palabra de Dios, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Dice que nos da una lista bien grande, pero la encabeza el primer punto, la primera cosa que menciona ahí es hechicería. ¿Habla la Biblia de brujería? Sí, sí habla la Biblia de brujería. ¿Qué más dices? ¿Me repites la lista? Dice la palabra de Dios, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Nos da una lista ahí grande. Si tiene Biblia, lea la palabra de Dios. ¿Qué dice ahí qué leímos? El 3, ¿verdad? Ujú. Efesios 4:17. Dice la palabra de Dios, esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su sentido. Que andan en la bañera. El requerimiento que le hace el Señor o Dios el Padre mismo a nosotros, ¿por medio de quién? De Pablo. Esto pues digo y requiero en el Señor que andéis que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de sus sentidos. Ya es mucho tiempo que nos vimos en el mundo, ya es mucho tiempo que debemos seguir
pensando y analizando, porque el tiempo es corto. Depende de la edad que tenga uno, pero no porque estemos jóvenes las cosas van a parar, van a seguir adelante, obviamente. El versículo 4 que dice de 4:4 de primera de Pedro. Dice la palabra de Dios, en lo cual les parece en lo cual les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, ultrajándoos. Amén. Cuando dejamos el mundo, lo primero que nos da la espalda son los amigos. Cuando comenzamos a predicar la palabra de Dios, ampliamente, claramente, los primeros que se dan la espalda son aquellos que hablan mal, murmuran de usted como cristiano, o si usted va a ser cristiano, espérense. Allí en primero de Pedro dice que dice, Dice la palabra de Dios, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean confundidos los que blasfeman vuestra buena conversación en Cristo. leímos el 4, ¿verdad? Mateo 5:44-45. Mateo 5, 44 y 45. dice la palabra de Dios, mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrujan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestros padres, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre malos y buenos, y llueva sobre justos e injustos. Amén. La gracia común está sobre todos y teniendo en conciencia, 1 Pedro 16, luego dice, tú ama a aquellas personas que murmuran contra de ti, para que seas hijo de Dios el Padre. ¿Por qué? Ama a tu enemigo, porque aquellos que murmuran de ti son enemigos. ¿Y qué es lo que murmuran? Bueno, lo primero que quieren destruir es el testimonio de la persona. Y el enemigo trabaja fuerte. Pero ¿qué dice? Ámalos, ora por ellos. Si tienen necesidad, si tienen hambre, dale de comer. Si tienen sed, dale de beber. Tú, ámalos. Porque de esa manera muestra ser hijo de Dios. Pacientemente, tranquilo. Estoy en necesidad, estoy pasando situaciones muy difíciles. Pero yo sé que Dios me ama y que Él está siempre al pendiente de mí. ¿Y quién es el que va a venir? Aquel que juzga vivos y muertos, ¿verdad? Dice el versículo 5. Dice la palabra de Dios, los cuales darán cuenta al que está aparejado para juzgar a los vivos y a los muertos. A los vivos y a los muertos. ¿Qué dice Hechos 10:42-43? Dice la palabra de Dios, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios, que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. A este dan testimonio todos los profetas de que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Me recibirán perdón de pecados por su nombre. Pero si se fija, comienza aquí algo bien maravilloso que muchas de las veces cuando llegamos al punto de los mandamientos y del deber del cristiano, nos agüitamos, nos achicamos, nos echamos para atrás. ¿Por qué? Porque a veces no entendemos qué dice el 47 y el 48 ahí mismo del 10, 47 y 48. Dice la palabra de Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y les mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amén. Ya vemos cómo allí en Hechos Pedro comienza a que ya se comenzó a predicar la palabra de Dios, los apóstoles, ya va caminando y nos deja un mandamiento para todos los cristianos, Mateo 28:18-20. Entonces, tenemos esa fuerza y ese poder de poder hacer lo que nos manden. Adelante. Dice la palabra de Dios, y llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra.
Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Nos podemos decir ahora sí, gracias. Podemos decir confiadamente todo lo puedo en Cristo, pero ¿qué necesitamos? Una disposición de qué, perdón, de entender, de querer entender, de hacer la voluntad del Padre. El deber del, del creyente cumplido será. Pero ¿cuándo? Cuando nos disponemos a querer obedecer los mandamientos, los mandatos, los estatutos. Si verdaderamente somos hijos de Dios, si verdaderamente somos cristianos, no nos debe pesar, no nos debe quitar el gozo, la alegría, el fuego de ir a predicar el Evangelio, bautizándolos, enseñándolos, enseñarles quién es Cristo, dónde está la salvación, cuál es el punto, no es que tienes que creer si no te vas a ir al infierno. Mira, no condenemos, eso no nos toca a nosotros, ¿no? Mira, aquí está, ¿lo quieres? No podemos forzar a nadie, pero sí es nuestro deber como creyentes, como hijos de Dios, ir a predicar el Evangelio a toda criatura. Si es que verdaderamente somos hijos de Dios, debe haber esos frutos, debe haber esa reacción, debe haber ese conocimiento, si hubo un arrepentimiento genuino y un entendimiento cabal. Si no, analicémoslo, pensemos, qué es la idea, qué es lo que quiere hacerlos pensar, a todos, al creyente y al no creyente, porque vivimos un mundo tan materializado, tan idealizado en sí mismo, que no ve más para los lados más que lo que conviene. Bueno, fuera que viéramos adelante la palabra de Dios y la obedecíamos y la camináramos como lo hizo el Señor. Por eso vimos ahí en Filipenses 2:5, que haga en vosotros sentir yo en Cristo, porque es el ejemplo que tenemos, es el camino a seguir, las pisadas del Maestro, pero que, no, estoy enfermo, yo no puedo hacer nada. Por favor, Dios ya hizo todo. ¿Qué nos falta como cristianos? ¿Qué nos falta como seres humanos? Disponernos a querer entender. Se nos pide, abre la mente para que puedas entender otras cosas. La abrimos, conocemos y entendemos. Por eso sabemos que la palabra de Dios es verdadera y que no es un juego y que se necesita respeto. Por ese, pues dice de Proverbios 1, me parece 1:1, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. En ese tiempo no se respeta a Dios para nada. Se burlan si es que hay algo, si es que nunca aceptan la verdad y menos en este tiempo. En estos tiempos venideros, va a ser peor, porque si ahorita estamos así, al rato vamos a estar peor. El pecado se ha multiplicado, se ha engrandecido, está abarcando, y los cristianos, ¿dónde está la obediencia? ¿Dónde están aquellos que gritaban, dijo por ahí alguien, aleluya? Y yo tengo el don y yo, sí, 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 sí. Dicen por ahí los bolillos, whatever. Que necesitamos entender que la palabra de Dios es para cumplirla, porque Dios es verdadero, Cristo es verdadero, estuvo en este mundo como ser humano, Dios mismo, y si estamos guardados en Cristo como cristianos, porque no seamos mal agradecidos, sigamos adelante. ¿Quién nos detiene? ¿El enemigo? ¿O estamos dejando que domine nuestras vidas? Cuidado, cristiano, no nos dejemos embelezar con cualquier cosa. Charlatanes hay por donde quiera y de todos tipos que estamos viendo, que estamos oyendo, que estamos aprendiendo. Analicen, no estoy juzgando ni regaño, es enseñanza. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra, por tus bendiciones. Bendice a mis hermanos donde quiera que estén, a los creyentes, a aquellos que con gusto oyen y aceptan tu palabra. Bendice a aquellos que realmente quieren oír y quieren hacer, Señor, tu voluntad. Bendice a tu pueblo, bendice a tus siervos, a tus instrumentos de justicia. Sea obreros, misioneros, predicadores, pastores, evangelistas, todo aquel que esté involucrado en tu ministerio.
verdaderamente, genuinamente de corazón, no buscando ganancias deshonestas, sino con un fuego y un anhelo verdadero en sus corazones. Bendícelos, prospéralos, igualmente te pedimos para nosotros lo mismo, en Cristo Jesús te lo pedimos, te perdona nuestros pecados. Amén. Señor les bendiga.